Bueno, bienvenidos entonces nuevamente a los que están aquí conectados en vivo y pues a los que van a estar viendo la grabación. Seguimos con nuestro estudio, hermanos, de Hebreos, y pues hoy vamos a ver de los versículos 5 al 14, como podemos ver aquí en pantalla. Entonces, voy a pedir que alguien lea, empiece leyendo el pasaje. Vamos a leer ahorita los primeros 6 versículos. Aquí los tengo en pantalla, si lo quieren leer aquí, o si tienen otra Biblia, otra versión a la mano, pues pueden leer en cualquier versión. Dice Hebreos 1 del 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar al principio entonces. Aquí pues ya, bueno, me hizo el favor de leer todo el pasaje, pero vamos a ir por partes. ¿Se recuerdan? La semana pasada pues vimos hasta los primeros 4 versículos, hasta el 4, que aquí pues vemos el final de los versículos de la semana pasada. Dice: después de llevar a cabo la purificación de sus pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces el autor de Hebreos, mis hermanos, sigue pues exaltando la supremacía del Hijo por sobre todo. Los primeros 4 versículos pues ya demostró que el Hijo era, Dios había constituido al Hijo como heredero de todo. Por él hizo el universo, que él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien pues nos purificó de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, no por la sangre de machos cabríos ni de bueyes, sino por su propia sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pues heredó un nombre más excelente que los ángeles. Y veíamos la cita de Filipenses, ¿verdad? Que el Señor lo exaltó por haberse humillado hasta lo sumo, y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para el gloria de Dios Padre.
Bueno, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces ahora pues ya entramos más a fondo al tema de los ángeles. ¿Por qué los ángeles? Bueno, ya hemos hablado anteriormente que en aquella época del Antiguo Testamento, pues los ángeles tenían un, lugar muy importante en la mente de los judíos. Se creía que los ángeles eran los que le habían entregado a Moisés la ley. Eh, Tenemos, si ustedes se recuerdan, muchas apariciones de ángeles en el Antiguo Testamento. Eh, por ejemplo, cuando, ah, bueno, con Abraham, ¿verdad? Con la destrucción de Sodoma y Gomorra, que llegan reciben tres huéspedes, eh, pues que son ángeles, pero dos se van a destruir Sodoma y Gomorra y uno se queda, y ese que se queda, pues entendemos que es Cristo. Eh, y así sucesivamente, pues habían muchas apariciones de, de ángeles eh, con los personajes del Antiguo Testamento. No vamos a entrar en detalle pues, de todos los pasajes, pero estoy seguro que ustedes se recuerdan de alguno. Y en el Nuevo Testamento, pues también aparecen ángeles. No sé si alguien eh, tiene en mente alguna aparición de ángeles en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo, pues, que nos dé una más de la que hemos hablado. El ángel que peleó con Jacob. Muy bien, hermano Félix, muchas gracias. También tenemos en Daniel, ¿verdad? Daniel pues, recibió la respuesta a sus oraciones. De hecho, este se identifica como el ángel Gabriel, ah, perdón, como el ángel Miguel. Eh, existen, hay algunos nombres de ángeles ahí, de arcángeles en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿no se recuerdan de ninguna? Bueno, tenemos la famosa aparición, sí, perdón. El ángel que se le aparece a María, el ángel Muchas Gabriel. gracias. Sí, hermana Connie. Ujú. Exactamente. Ahí tenemos. ¿Quién era ese ángel? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. También lo tenemos identificado, ¿verdad? Muchas Ujú. gracias. ¿Algo más? ¿Alguno más? También los ángeles que se les aparecieron a los discípulos cuando Jesús ascendió. Muy bien, que están mirando el cielo. Les dijeron, ¿verdad? Ajá. Muy buen ejemplo. Un último. El ángel que aparece en la tumba después que Jesús resucitó. Perfecto. Muchas Ujú. gracias. Y también cuando se libera de la cárcel aquellos discípulos, ¿se recuerdan? Bueno, ¿por qué mencionamos todo eso? Porque los ángeles existen. Eh, es, es, eh, es una realidad que tenemos que reconocer como cristianos. Existen los ángeles y existen los demonios. Así como pues hay legiones de ángeles adorando al Señor en el cielo, hay legiones de demonios y también lo vemos en la Biblia. De hecho, pues Jesús expulsó muchos demonios y en el caso del endemoniado Gadareno creo que fue que le dice, me llamo legión porque somos muchos. Entonces, pues tenemos que reconocer que los ángeles existen, pero en el Antiguo Testamento, pues había cierta como competencia, podríamos decir, entre las personalidades o personajes que ellos exaltaban mucho. Y entre esos personajes, pues estaba Moisés, estaba Abraham, estaban los ángeles. eh, y entonces, de alguna manera, todos estos personajes están compitiendo con Jesús. Los primeros cristianos, pues por toda la influencia que tenían del judaísmo y por los judaizantes, pues se veían en determinado momento con problemas en cuanto a reconocer la superioridad de Jesús. Pues lo comparaban pues con un ángel, eh, basado en lo que en algunos pasajes, como lo que hablábamos de Abraham, pues podría ser un ángel más, ¿verdad?
Entonces el autor de Hebreos es enfático en decir que Jesús no es un ángel más, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es superior a los ángeles. Y en este pasaje que el hermano Luis leyó, pues hay siete citas del Antiguo Testamento. Hay 5 argumentos que el autor da y que los vamos a ver uno por uno y está respaldado por lo menos 7 citas. Y lo que más usa es el libro de los Salmos. Creo que la mayoría de las citas son del libro de los Salmos. ¿Por qué hace esto? Porque él quiere dejar evidencia que el Antiguo Testamento, que lo que ellos conocían como la ley y los profetas, pues daba testimonio de Jesús. Para ellos era muy importante la ley, era su norma de vida. Entonces el autor quiere demostrar que lo de Cristo no es algo improvisado, no es algo que surgió así de repente, sino que ya el Antiguo Testamento lo anunciaba. Todo, toda la ley, los profetas, todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento giraba alrededor de Jesús. Y lo veíamos también la semana pasada, cuando hablábamos de la revelación, de los diferentes tipos de revelación de Dios al hombre. Y hablábamos de la revelación general, que es la revelación que está en la naturaleza, cómo Dios se revela a través de su creación, cómo podemos reconocer la obra de Dios en su creación. Científicos, especialmente los que estudian el universo, que estudian el cuerpo humano y ven las maravillas ahí, al final de cuentas tienen que reconocer que eso no puede ser obra de la casualidad, de la nada, sino que tiene que haber un diseño perfecto que hace que todo funcione con tanta precisión y con tanta exactitud. Esa es la revelación general. Pero por otro lado está la revelación específica, que es la que Dios hace a través de las escrituras, a través de su palabra plasmada en las escrituras. La revelación que hizo pues a través de los profetas y de los autores del Antiguo Testamento. Pues sabemos que hay profetas, hay reyes, entonces, esa es la revelación específica. Y esa revelación se vino dando gradualmente hasta que en la persona de Jesucristo, pues fue ya la revelación, la cúspide de la revelación de Dios. Jesús es identificado, como decíamos la semana pasada, como la palabra de Dios, como la revelación de Dios, como el mensaje de Dios. Él es el Logos divino. Él es esa palabra, esa revelación, ese mensaje de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, pues no hay competencia. Los ángeles no pueden competir con Jesucristo, no pueden competir con Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Y aquí, pues da una serie de argumentos que, como dijimos, 5 argumentos respaldados en cerca de 7 citas del Antiguo Testamento. Y tenemos que aclarar, hermanos, y lo dijimos al principio en la introducción, si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos que de quiénes eran los candidatos o quiénes son los candidatos para el libro de Hebreos, como escritores del libro de Hebreos, porque no está definido quién es. Entonces, cuando hablábamos de los candidatos, pues hablábamos de las características del autor o del escritor de Hebreos, y decíamos que, pues, por alguna razón, él usó la Septuaginta en sus citas, teniendo los escritos hebreos originales. Utilizó una traducción que se había hecho en Alejandría. Y por eso pensábamos tal vez en Apolos, porque Apolos era de Alejandría y tal vez ahí había tenido acceso a la Septuaginta. No sabemos la razón por la que usó la Septuaginta. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que la Septuaginta y los escritos hebreos originales tienen algunas diferencias. En algunos casos, pues son diferencias de forma, pero hay otras que son diferencias importantes. Y aquí hay un pasaje que se menciona, vamos a ver a él, que es de Deuteronomios, que si vamos a lo que dice Deuteronomios o a las traducciones que tenemos hoy en día, no tiene nada que ver con lo que supuestamente el
autor de Hebreos está diciendo. Pero es por esta razón, es porque, bueno, Matthew Henry, por ejemplo, que es un teólogo y comentarista de la Biblia, dice que los rabinos en aquella época adaptaban las citas del Antiguo Testamento a lo que querían decir. El sistema de interpretación antiguo era diferente al sistema de interpretación que tenemos actualmente. Nosotros, cuando interpretamos, queremos entender lo que dice la Biblia, yo lo he mencionado muchas veces, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, dicen, ¿verdad? Porque cuando sacamos de contexto algo, pues podemos malinterpretarlo, darle una malinterpretación errónea. Sin embargo, en la época de Jesús, los rabinos sí lo hacían. Ellos adaptaban los textos a lo que querían decir, a lo que querían demostrar, a lo que querían predicar. Y a veces el texto no tenía ninguna relación, o el pasaje no tenía relación, y ellos lo adaptaban. Entonces, Matthew Henry dice que los traductores de la Septuaginta insertaron esta parte de Deuteronomios que menciona el autor de Hebreos. Otros dicen que cuando pues se descubrieron los rollos del Mar Muerto, ahí encontraron que esa parte sí está en esos rollos. Pero bueno, solo lo aclaro porque si alguien tiene la curiosidad de ir a buscar los pasajes que aquí mencionamos como referencias, pues pueden encontrar algunas diferencias y es importante hacer esta aclaración. El punto es que Dios usa incluso esa adaptación que se hace o que el autor de Hebreos pueda hacer o utiliza al autor de Hebreos, como dijimos, como un instrumento. Que realmente está hablando es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utiliza a través del autor de Hebreos esos pasajes, y de esa forma pues nosotros tenemos que confiar en que son inspirados por Dios y que no hay pues ningún problema o ninguna contradicción en lo que se está diciendo. De hecho, el mismo Jesús, cuando pues confrontaba a los fariseos, en alguna oportunidad usó un pasaje que ellos habían acomodado a su conveniencia, y Jesús le dio una sopa de su propio chocolate, una de su propia medicina, y usó ese pasaje para confrontarlos a ellos. Entonces, vamos a estar viendo aquí los pasajes que respaldan cada una de las afirmaciones del autor de Hebreos. Entonces ya leímos los primeros versículos y vamos a ir desde el principio. Entonces, lo primero que el autor está hablando aquí en estos versículos es que Jesús es engendrado en la eternidad. Y es importante esto porque cuando se habla de engendrado, no habla de que Jesús ha sido creado, que algunas sectas interpretan como que Jesús es después de Dios, que Jesús es un Dios como la semana pasada. Eso no es así. Él no fue creado ni producido, sino eterna de Cristo, y el argumento de Orígenes es que Dios no puede ser un Padre eterno si su Hijo no es eterno. No podría ser Padre eterno si Jesús no fuera eterno. Entonces sabemos que Padre e Hijo son eternos. Y vamos a explicar esto un poquito. Jesús es Hijo de Dios en sentido absoluto. Y el autor aquí cita dos salmos, Salmo 2:7 y el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 14. Si alguien pues me puede buscar ahí rápido alguna de estas dos citas, pues valdría la pena que la leyéramos. Salmo 2:7 y el segundo libro de Samuel, segundo Samuel, no es segunda porque no es epístola, sino el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 14. Le leo Salmo 2:7. Por favor.
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Muy bien. Y si seguimos con el 8, dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro y los harás pedazos como a vasijas de barro. El segundo libro de Samuel, ¿tiene alguien? Yo lo tengo, hermano. Dice, yo le seré a él el padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Gracias. ¿A qué se refiere esta cita? ¿Quién está hablando a quién? Si vemos ahí, mis hermanos, esto es cuando David quería hacer el templo del Señor, ¿verdad? Dice, no es justo que yo esté habitando en una casa de cedro, con todos los lujos aquí en mi palacio, y mi Señor está entre cortinas, porque tenían el arca del pacto ahí en un lugar muy especial, pero con cortinas. Entonces él quiere hacerle una casa al Señor, quiere hacer el templo, pero se le parece el profeta Natán, ¿verdad? Y le dice, el Señor no necesita de casa, él ha habitado en el desierto y pues sabemos, ¿verdad? Que como dice que el corito, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero al final le da esta promesa, le dice que va a ser Dios el que le va a construir casa a David, porque va a poner un rey que reinará eternamente. Y entonces se quedó como costumbre que este pasaje de 7:14 le decía a los reyes cuando los ungían, ¿verdad? Primero, pues a Salomón, el hijo de David, y después a todos los reyes ungidos, pues se les leía este pasaje, pero sabemos que el pobre pueblo de Israel, pues tuvo decepción de todos sus reyes, ¿verdad? Porque ninguno ni siquiera igualó a David, mucho menos iba a tener las características de un rey, pues que fuera así excepcional. Algo así como nosotros con nuestros gobiernos, ¿verdad? Que yo desde que tengo uso de razón, no recuerdo de que haya habido un presidente que haya llenado las expectativas de la gente. Han habido uno que otro, algunos menos peores, pero alguien que uno puede decir, este sí ha sido excepcional, pues no hay. Entonces algo similar ocurría entre los judíos, que sabemos la historia de los reyes de Israel, ¿verdad? Que en lugar de pues, promover la adoración, con algunas excepciones, pero generalmente lo que hacían era llevar al pueblo a adorar a otros dioses o a la idolatría. Entonces, pues los judíos estaban esperando a ese rey, a ese Mesías, que iba a ser el rey excepcional. Entonces esto se quedó como un salmo mesiánico, que solo podía cumplirse en la persona del Mesías. Entonces por eso el autor de Hebreos está a través de esta cita demostrando que ese Mesías es Jesús, es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces es Hijo de Dios en sentido absoluto, total, no hay duda de eso. No quiere dejar duda el autor de Hebreos. A mí se me hace que era auditor, ¿verdad? Porque los auditores siempre se nos pide que cuando damos un dictamen tiene que haber evidencia suficiente y competente. Lo mismo que los abogados, ¿verdad? Para juzgar a alguien tienen que tener evidencia suficiente. Entonces, pues a lo mejor tenía algo de abogado porque estaba tratando de dejar como muy clara la cosa, dejando suficiente evidencia para los hebreos basado en las Sagradas Escrituras o el Antiguo Testamento, o en este caso, pues la Septuaginta, que era la traducción del hebreo. El segundo argumento que él da es que el primogénito es digno de adoración de los ángeles.
Y cita el Salmo 97:7. A ver, alguien con el Salmo 97:7. Ahora con los celulares y con las tablets, mis hermanos, es mucho más fácil la esgrima, ¿verdad? Porque no tiene que andar buscando uno como antes en la Biblia impresa. Entonces es más fácil localizar. Entonces, a ver quién que tenga ahí. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. ¿Ok? Creo que aquí crucé la cita, mis hermanos. Salmo 97:7. Estamos hablando de 1:6. Déjenme rectificar. ¿97:6? No, sí, ese es el Salmo, porque dice, los cielos proclamen su justicia y todos los pueblos contemplen su gloria. Ujú. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles, póstrense ante él todos los dioses. Vamos a ver otra versión aquí. Ah, no, usted leyó la Reina Valera, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ok. No, entonces estamos bien. Yo tengo aquí la nueva versión internacional. Entonces, él es digno de adoración de todas las deidades que existían en la antigüedad y de las que existen ahora. Por eso, pues habla aquí de que todos deben postrarse ante él. Aquí obviamente está hablando de Dios, pero el autor de Hebreos lo aplica a Jesús, porque está demostrando que Jesús es Dios, que Jesús y Dios son lo mismo. Y la otra cita es de Deuteronomio 32:43. Esa, ni siquiera le pido que la lean, o si quieren la lean ustedes después, pero no tiene nada que ver con la adoración de los ángeles. Y es por lo que les decía, que la traducción de la Septuaginta no está como que totalmente fiel al hebreo. Pero como ya mencioné, pues cuando se encontraron los ruedos del Mar Muerto, ahí sí encontramos esa cita que el autor cita de valga la redundancia, de la adoración al Hijo de Dios. El otro punto es que Él es Hijo de Dios, por lo tanto es soberano. Y habla de que su soberanía es absoluta. En los versículos 8 y 9 que tenemos aquí. Pero del Hijo dice, tu trono de Dios es por los siglos de los siglos. Y centro de equidad, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha ungido como óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, tenemos varios elementos aquí. Primero que dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Sabemos que los ángeles pues son espíritus, no los podemos ver. En algunos casos, algunas apariciones que hemos visto toman forma corporal, pero realmente no están en la dimensión espiritual. Entonces, por eso habla de que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los ángeles son espíritus, pero el Hijo de Dios dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Muy bien.
Entonces seguimos hablando de la supremacía de Cristo. ¿A quién de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo eres tú, como dice aquí? Tal vez regresando un poquito, porque no mencioné algo importante aquí. Alguien podría decir, bueno, en la Biblia hay varios pasajes que hablan de los ángeles como los hijos de Dios. Recordemos cuando estudiábamos Job. Dice que los hijos de Dios se presentaron ante el trono de Dios y entre ellos iba Satanás. Y está hablando, se está refiriendo a los ángeles. Y sí, también se dice que pues, todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces, en sentido, en el plural, la Biblia sí menciona a los ángeles como hijos de Dios, pero Jesús es el hijo de Dios. Hay una diferencia. No es el plural, sino es él. Es el ungido, es el único, es el primogénito. Y vamos a ver esto también aquí. Perdón un momentito. Muy bien, me estaba cayendo aquí el micrófono, pero ya lo arreglé. Muy bien, entonces, dice, aquí hay algo que algunas sectas también aprovechan para decir que Jesús, pues no es lo mismo que Dios. Y aquí podría causar confusión lo que dice yo te he engendrado hoy. Pero como hablábamos anteriormente, engendrar no es lo mismo que crear. Y el hoy, pues algunos lo interpretan como eternidad. Recordemos que para Dios no existe el ayer, el hoy y el mañana, no existe presente, pasado y futuro, sino que pues, la línea de tiempo es diferente en la eternidad. Para Dios todo es presente y Él está presente por la eternidad. Entonces, es importante mencionar eso. La otra cosa, en estos primeros pasajes, dice que el Hijo dice, tu trono es por los siglos de los siglos. Eso refleja también la eternidad de Jesús. Y también le habla de que Jesús es el primogénito de la creación. Eso lo tenemos en los versículos, bueno, eso estamos, entonces vamos a ver eso para explicarlo más adelante. Pero entonces estamos con que la soberanía de Dios es absoluta, ya vimos el Salmo 45, ahora estamos con esta parte de los versículos 10 en adelante. Entonces, el otro argumento, el argumento número 4, ya vimos los 3 anteriores. El primero, que es el Hijo de Dios en sentido absoluto. El segundo argumento, que Él es primogénito, que es digno de adoración de los ángeles. El tercero es que su soberanía es absoluta. Y aquí vamos al cuarto argumento, que Él es el Señor de la creación material. Y esto lo vemos en el Salmo 102, 25 al 27. Si alguien me puede hacer favor de leerlo, por favor. Salmo 102, hermanos. Si están todavía por ahí. Amén, hermano. Sí.
Sí, adelante. 102, número 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán ante tu ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Muy bien, gracias hermano. Entonces, Salmo 102, 25 al 27. Está hablando de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo, está atribuyéndole a Jesucristo. Miremos Juan 1:3, por favor. Ese es muy conocido, ¿verdad? Ese casi que lo decimos de memoria. Y lo estuvimos viendo la semana pasada también. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Y ahí sigue, ¿verdad? Que en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y más adelante decimos que el verbo se hizo carne o el lobo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces él es el Señor de la creación. Vimos que en él todas las cosas subsisten. Y él, pues como primogénito, esta es otra palabra que tenemos aquí. Alguien podría entender como primogénito el primero que nació, ¿verdad? Pero no necesariamente significa eso. La palabra primogénito habla de supremacía, el que es superior, el que está por encima. Y vemos un ejemplo en la famosa historia aquella de Jacob, ¿verdad? Que se presenta ante su padre y le roba la primogenitura a su hermano, a Esaú. Entonces, Isaac le da todos los beneficios, todas las bendiciones a Jacob. Y cuando el pobre Esaú llega y se da cuenta de lo que ha hecho su hermano, le dice, llorando, padre, ya no quedó nada para mí. Entonces ahí Isaac tiene que ver que se saca de la manga para darle algunas bendiciones a Esaú, pero realmente ya le ha dado a Jacob la supremacía sobre su hermano. Ya lo ha puesto con su bendición por encima de su hermano. Entonces, la palabra primogénito es el que tiene la supremacía. Y en Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Entonces, vemos aquí que él tiene la supremacía, es el Señor de la creación, no es que haya nacido después, él ya estaba cuando se fundaron los cielos y la tierra, él es el primogénito, en el sentido de que él es el que tiene la superioridad, la supremacía, por sobre todas las cosas. Entonces, y no solo el Señor de la creación material, sino es el Señor de la creación espiritual. Ese es otro argumento que está usando el autor de Hebreos. Y si vamos a Mateo 22, 42 al 46, lo vamos a buscar aquí rapidito para pues que no se nos va el tiempo, porque el tiempo se pasa rapidísimo y ya se nos está terminando. Mateo 22, 42 al 46 dice: ¿qué piensan ustedes acerca de Cristo? ¿De quién es el hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor?
Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga por enemigos, a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser el Hijo? Aquí Jesús está demostrando pues a los fariseos que Él es el Hijo de Dios. Recordemos que los fariseos decían, el Señor nuestro Dios o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de Israel. Y sobre esa base ellos no aceptaban que hubiera otro Dios. Entonces cuando Jesús llega diciendo que Él es el Hijo de Dios, pues obviamente lo atacan, lo toman como hereje y al final de cuentas por eso es que lo crucifican. Pero Él les demuestra con las escrituras. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Y eso lo saca también del Salmo 110.1 que dice lo mismo. Pero Él es el Señor, Él es el Señor de toda la creación, de la creación material, de los cielos y la tierra y de la creación espiritual. Dice el versículo 13 de Hebreos, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, aquí tenemos los 5 argumentos, hermanos, que está poniendo el autor de Hebreos. Y hay que enfatizar algunas cosas. El tema de los ángeles es importante, era importante en el Antiguo Testamento, porque había, como ya dijimos, mucha exaltación para los ángeles. Pero creo que eso es muy actual. Nosotros, pues, tenemos que aprender que toda la exaltación, toda la adoración, tiene que ser al Padre a través del Hijo. No tenemos comunicación directa con los ángeles. Aquí dice la Escritura, en lo que leímos, que ellos son servidores. Los ángeles existen. No podemos negar la existencia de los ángeles. Hay mucha evidencia. Y hay incluso testimonios de personas que han pasado por situaciones complicadas, difíciles y han tenido, pues, sin mayor explicación, pues una solución, una ayuda extraordinaria que no se explican cómo pasaron las cosas. A lo mejor alguno de ustedes ha pasado por una situación similar. Pero el versículo 14 es enfático cuando dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son herederos de la salvación? Pues nosotros. Entonces, los ángeles son mensajeros de Dios y son enviados a ayudarnos en la batalla que afrontamos todos los días, porque la Biblia dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recordemos que las legiones de los demonios son grandes. Entonces, pues hay legiones también de ángeles protegiéndonos. Por eso el Salmo 91. Ustedes conocen el Salmo 91, que dice, a sus ángeles mandará para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí dice, pues no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que en medio del día destruya. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, pues los ángeles del Señor están para protegernos, están para guardarnos. Pero nosotros no tenemos comunicación directa con los ángeles. Nosotros no podemos arrodillarnos y decir, ay, Gabriel o Miguel, por favor, ven a ayudarnos. Porque nuestra comunicación es con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Él es el jefe, Él es el rey, Él es el Dios poderoso. ¿Por qué vamos a recurrir a autoridades inferiores? Y en la iglesia primitiva, pues ya existía eso. En Colosenses 2:16 dice Pablo, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad, o sea, de la realidad de Cristo, ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles.
Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. O sea, en la iglesia primitiva ya había tendencia a adorar a los ángeles. En nuestro medio, en nuestra cultura, podríamos decir, hay tendencia a adorar ángeles. Pero los ángeles no se les adora. Hay pasajes en la Biblia en donde personajes bíblicos han visto aparecer un ángel y se han querido arrodillar ante ellos y el mismo ángel les ha dicho, no. Yo soy, a los discípulos creo que les dijo, yo soy como coservidor igual que ustedes. No se arrodillen entre nosotros, no se arrodillen a mí, no me adoren a mí. Hay que adorar a Dios. Hay quienes también piden milagros y adoran a los discípulos. Y recuérdense, Pablo también, cuando hacía milagros, uno de los lugares donde pasó, pues los querían poner como dioses. Ellos se rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, Dios es uno, Él es supremo, a través de Él hacemos todo, pero a nosotros no nos deben adorar. Entonces, hermanos, nuestra oración es única, nuestra oración es a Dios por medio de Jesús, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero de ninguna manera a los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios y Él nos va a mandar a protegernos, pero no tenemos que pensar nosotros en los ángeles. Hay la creencia, ¿verdad? Por ejemplo, del ángel de la guarda. Y pues sí, hay ángeles que nos guardan, pero no vamos a nosotros a comunicarnos con nuestro ángel o con un ángel específico para que nos guarde, sino toda la oración es con el Señor, que es Dios y Jesús como Hijo de Dios. Y hermanos, en alguna oportunidad leí un libro, no me acuerdo cuál, de algún autor, pero él empezaba diciendo que si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tenemos que creer que ha sido el personaje más embustero que ha existido en la tierra, porque pues engañó a todos sus discípulos, pues ha tenido engañados a millones y millones de personas por más de 2000 años. Entonces solo hay dos caminos. O creemos que Jesús es el Hijo de Dios, o creemos que es un mentiroso, que es un embustero. Pero si vamos a Juan 5:19, él afirmó, Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y en el 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Esas son palabras de Jesús. Si no creemos que Jesús es Dios, si no creemos que Jesús es Hijo de Dios, si tendemos a adorar a los ángeles o a adorar a los santos o a adorar a alguien más, entonces, pues Jesús tiene que ser un mentiroso. Todo esto que dijo es mentira, es un embustero. Solo esas dos opciones tenemos, mis hermanos. Entonces, escojamos qué vamos a creer. Si lo que dice el autor de Hebreos, si lo que dice la Biblia, si lo que Jesús dijo, o lo que muchas veces el mundo a nuestro alrededor nos dice. Creo que leímos Romanos también 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David,
pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces ahí se demuestra otra vez, mis hermanos, que Él es el Señor de la creación, tanto material como espiritual. Y pues una reflexión para nosotros de a quién dirigimos nuestra adoración. Y una reflexión para nosotros también, que es lo que el autor de Hebreos está tratando de hacer, animar a aquellos que estaban desconsolados, aquellos que estaban frustrados tal vez, aquellos que por ser perseguidos estaban débiles en su fe o tal vez queriendo abandonar el evangelio o les estaban dejando llevar por lo que decían los judaizantes. Les está diciendo, tienen aquí al Dios verdadero, al Hijo de Dios, al Rey Supremo, al que es superior a los ángeles, al que es superior a todo. ¿Qué más necesitan? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Entonces no necesitamos ir a nadie más, no necesitamos mediadores. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. La misma María, yo ya les comenté, ¿verdad? Que estoy viendo esa serie que se llama El Elegido, que es muy bonita, se las recomiendo. Es ver a Jesús con ojos nuevos. Lamentablemente no la han terminado de filmar, ¿no? Por la temporada 2, creo yo. Ahí nos quedamos. Pero ahí aparece, por ejemplo, el primer milagro en las bodas de aquella familia que seguramente eran amigos de María, así aparece en la serie, se dice que era así, y van con María a pedirle ayuda y María les dice, hablen con él les va a decir lo que tienen que hacer. No es María la que hace el milagro, vayan con él les manda con Jesús porque Jesús es el que tiene el poder y todos los milagros habidos y por haber son por medio de Jesús. Y por intermedio, la mediación de Jesús al Padre. Así que no necesitamos a nadie más, mis hermanos. Nuestra oración debe ser exclusiva, íntegra para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, podríamos seguir con este tema, pero vamos a dejar algo para la semana entrante. Así que lo dejamos hasta aquí. Si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, pues podemos tomar todavía algunos minutitos para resolver. ¿No hay nadie? Lo dejamos aquí. Hermano Walter, una pregunta. Sí, hermana Dice Karen. la Biblia en el Salmo 8 que nosotros somos poco menor que los ángeles, o sea que los ángeles aún son mayores que nosotros, hermano Walter. Sí, aunque hay otro versículo que dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles también. De veras. Entonces, el tema tal vez no es compararnos nosotros con los ángeles, sino que el tema del autor de Hebreos es que Jesús es superior a todo. Y hay un pasaje aquí de lo que leímos, que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Está poniendo a Jesús por encima de todo. Y cuando habla de tus compañeros, habla pues de todos los hijos de Dios, todos nosotros como hijos de Dios. Y pues nosotros somos tan hijos de Dios como los ángeles. Entonces, no me atrevo a decir si nosotros estamos a la par o estamos por debajo, pero está esa cita. La voy a buscar y se la mando porque no me recuerdo en dónde exactamente está, pero creo que es Pablo el que dice que nosotros pues, vamos a juzgar a los ángeles. Aquí está, 1 Corintios 6:3. Vamos a ver si no estoy hablando.
tonteras. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Ahí está, Colosenses 3. Entonces, ahí estamos, yo creo que estamos empatados, ¿no? Sí, gracias, hermano Walter. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay, hermanos, lo dejamos ahí, los esperamos la próxima semana con este tema. Tenemos bastante más que decir. No hemos entrado a las exhortaciones. Aquí hasta ahora el autor de Hebreos va con mensaje. Ya dijimos que esto puede haber sido un mensaje más que una epístola. Entonces va en el desarrollo de su mensaje, pero ya a partir del capítulo 2 empieza la aplicación personal, podríamos decir, las exhortaciones para los judio-cristianos de aquella época y que están totalmente vigentes para todos en nuestra época. Así que pues no se pierdan la continuación de estos estudios del libro.